¿Cómo están amigos de YouTube? Hoy día haré un video sobre televisión digital terrestre. Tomaré un plato de DirecTV con su LNB para usarlo como antena y poder ver los canales digitales aquí en Lima. Hice un video hace pocos meses usando el mismo plato pero de la empresa Claro con un LNB universal para también ver canales digitales. Usaremos el mismo procedimiento, pero esta vez, como les comento, usaré un plato DirecTV. Antes de ir al video en sí explicativo de cómo hacer el cable RG6 y cómo vemos los canales digitales con el plato DirecTV, quiero recalcarles tres aspectos muy importantes en cuanto a la recepción de canales digitales en nuestro televisor. Este es algo muy importante que tienen que tener en cuenta. No importa la ciudad o el país en que ustedes estén viendo en este video. El primer punto importante para nosotros es saber si es que nuestro televisor tiene sintonizador digital para ver canales digitales. En el caso de Perú, primero vamos al navegador, ponemos la palabra TDT en el buscador y la primera opción que nos sale es www.tdt.pe, que es del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Le hacemos un clic ahí y esta es la página web que tiene varios apartados. El que nos interesa es este de aquí. Verifica si tu televisor cuenta con el sintonizador TDT incorporado. Le hacemos un clic ahí y nos manda a esta sección. Para las personas que tienen un televisor antiguo tipo CRT, definitivamente no van a poder ver los canales digitales poniéndole la antena sea cual sea su tipo. En este caso, para las personas que tengan estos televisores, tienen que adquirir un sintonizador digital externo, un aparatito que yo he mostrado en dos de mis videos anteriores. Y para las personas que tengan un televisor tipo LCD, plasma o el tipo LED, pero no están seguros si tienen o no el sintonizador incorporado, van aquí, sombrean esta opción, le haces un clic, hacen clic en siguiente y ahora buscan en las opciones de marca qué televisor es el suyo. Siempre van a ver en la parte posterior del televisor la marca y el modelo. Voy a poner así, por ejemplo, la marca LG. Voy a siguiente y el modelo voy a seleccionar uno al azar, por ejemplo el 42LF6400. Voy a enviar consulta y me sale el resultado. En buena hora, tu televisor sí cuenta con el sintonizador ISDBT. Es que es la norma que usamos acá en el Perú. Ese es el primer punto importante, saber si nuestro televisor tiene sintonizador digital incorporado. El segundo punto, en la ciudad donde vivimos, saber si hay o no señal digital, TDT. Hago una búsqueda en Google de las ciudades con TDT acá en el Perú y me sale este resultado. Entré a esta página del Diario Oficial del Peruano y me sale las ciudades que tienen al momento señal digital. Tenemos a las ciudades de Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima, Huancayo, Cañete, Pisco, Cusco, Arequipa, Camaná e Hilo. Ojo que estoy hablando solo de ciudades, no de regiones. Las demás ciudades que no están mencionadas aún no tienen señal digital. Entonces, si alguien está en Cajamarca, en Huánuco, en Iquitos, aún teniendo un televisor LED con sintonizador digital, no va a poder ver los canales TDT porque no hay transmisión digital en su ciudad.
Este es el segundo punto importante a tomar en cuenta. Y el tercer punto es saber dónde están las antenas transmisoras de televisión en la ciudad. Por ejemplo, en el caso de Argentina, voy a retroceder acá, yo pongo TDA Argentina, porque en Argentina se le denomina TDA, no TDT. TDA Argentina, me sale esta primera opción, mapa de TDA, y me sale este enlace. Y aquí nosotros ponemos, obviamente tenemos que poner primero acá, no soy un robot, para activar las opciones, y ponemos la ciudad, la calle, y empieza a buscar el sistema, y le indican dónde se encuentran las antenas transmisoras. Y es ahí donde ustedes tienen que apuntar, ya sea una antena aérea o una antena, como en este caso vamos a ver en un momento más, hecha con una antena parabólica. Entonces esta página es muy valiosa para saber dónde se encuentran las antenas transmisoras. Lamentablemente en otros países no he encontrado una web similar que me indique dónde debo apuntar. Entonces para eso tengo que hacer una búsqueda en Google y ver en qué parte de la ciudad se encuentran las antenas transmisoras. Entonces tenemos que tener muy en cuenta estos tres aspectos. Primero, si el televisor tiene sintonizador digital incorporado. Segundo, ver en qué ciudad tiene señal TDT, estoy o no en esa ciudad. Y tercero, buscar en qué ubicación de la ciudad se encuentran las antenas transmisoras. Entonces quería recalcar esto antes de iniciar el video en sí de cómo preparar el cable RG6 y luego la búsqueda de canales con nuestro plato DirecTV. Bien, siguiendo ahora con el video, vamos a preparar el cable RG6 para ser conectado al LNB DirecTV y a la parte posterior del plato. Vamos a necesitar un alicate de corte, dos alicates chicos, un cúter o cuchilla y para el último, ya cuando estemos en el techo, una llave número 11, que es la medida que usan los pernos y tuercas de DirecTV. Acá está nuestro LNB, al cual al final le vamos a hacer un anillo de sujeción, y lo que vamos a usar también son dos conectores sencillos RG6 de los económicos. Entonces vamos a agarrar una sección de cable RG6 que puede ser de un tamaño mediano, de 10 metros, 5 metros, lo que calculan ustedes desde el techo donde va a estar su plato, donde está su plato, hasta su televisor. Entonces siempre tenemos la punta en esta forma. Lo primero que vamos a hacer es con la cuchilla hacer un corte y medir 6 centímetros. Cortamos con la cuchilla solamente acá la cubierta del cable RG6 y retiramos. Una vez que hemos retirado, nos va a quedar la malla con la cubierta. En este caso este cable ya está más preparado. Entonces tenemos que retirar de esos 6 centímetros que hemos cortado, tenemos que retirar la malla junto con esta cubierta también. Y nos va a quedar un cable así. Un alambre de cobre rígido. A partir de acá tenemos esto que tiene también obviamente su cubierta plástica puesta. Entonces a partir de acá, desde este punto, desde aquí tenemos que medir 60 centímetros hacia atrás, 60 centímetros. Entonces primero vamos a retirar la cubierta plástica externa. Para eso agarramos el cúter y hacemos un corte longitudinal en los 60 centímetros. Abrimos este lado así y empezamos a retirar. Obviamente al otro extremo de los 60 centímetros ya hemos hecho también un corte circular con la cuchilla
para poder separar toda la sección plástica del cable. Entonces abrimos así y empezamos a jalar, y así con facilidad se retira la sección del cable externo. Una vez hecho eso, nos va a quedar así: la malla, la cubierta plástica interna y el alambre de cobre. Entonces, de estos 60 centímetros que tenemos acá, tenemos que medir a partir de este punto de acá 45 centímetros. Medimos 45 centímetros y aquí con la cuchilla hacemos cortes alrededor de todo el cable, sin ser muy profundos. La idea es separar en dos estos alambrecitos. Una vez que ya hemos cortado todos los alambrecitos, simplemente retiramos así de simple, retiramos, vamos retirando, jalamos y ya está. Vamos dejando esta sección libre de la malla. ¿Por qué tenemos que retirar esta malla? Porque si dejamos esta malla puesta, todo este alambre de cobre no va a trabajar bien como antena. Esta malla justamente sirve para proteger de frecuencias externas al alambre de cobre. Entonces ya tenemos así retirado 45 centímetros de la malla, que por si acaso esta malla ya no nos sirve. Y los 15 centímetros que quedan vamos a separarlos con calma, como quien deshace una telaraña o algo así. Y una vez que tenemos ya casi todos los pelitos separados, los entorchamos. Entorchamos y hacemos un cable de este tipo. Esto es lo que va a estar sujeto a una tuerca y perno de la parte posterior del plato. Y ahora que ya estamos y hemos dejado ya listo, casi listo el cable, procedemos con los alicates a hacer un doblez acá, con la forma del conector RG6. Entonces empezamos primero a doblar con la mano, como rodeando este conector, así. Vamos ajustando y ya nos servimos de los alicates para darle una mejor presión y ajuste. Y una vez que hemos ya logrado un anillo que esté así entre a presión, para asegurarlo, ya usamos un conector de los de RG6, enroscamos y ahí ya queda sin poder moverse el alambre de cobre. Si no pudiéramos tener un conector así, buscaremos por ejemplo una cinta aislante o algo que le demos acá vuelta y se asegure y que no se mueva, no se pueda salir el anillo que hemos hecho. Entonces este alambre yo ya lo tengo del video anterior que hice con el plato claro, que es ligeramente más corto del que les acabo de mostrar. Y el segundo conector RG6 obviamente lo ponen en el extremo, el otro extremo del cable. Y esto ya va a ir conectado al televisor. Entonces así de esta forma tenemos ya listo nuestro cable que va a ir conectado al LNB y al plato de DirecTV. Y ahora lo que nos queda es subir al techo, orientar el plato hacia donde están las antenas transmisoras que nosotros ya hemos averiguado previamente por internet y hacer el escaneo de canales. Ya estamos en la azotea. Aquí está nuestro plato DirecTV de 60 centímetros. Aquí tenemos el LNB conectado. Voy a sacar el cable. Ahí se puede ver. El cable está conectado y asegurado a una salida del LNB. Viene por acá abajo el cable pelado y lo aseguro en una tuerca de sujeción. Aquí está todo el cable suelto. Esto va a ser la antena en sí. Ya lo tenemos ya listo y conectado. Y acá baja todo el cable
RG6 y lo hemos conectado a la antena del televisor. Aquí, como pueden ver, acá está conectado a antena. Ahora vamos a hacer la búsqueda de canales en el televisor. Vamos a poner menú, sintonización, Perú, ok, y ahí comienza. Estoy apuntando a esa dirección suroeste acá en Lima. Las antenas transmisoras se encuentran a 20 kilómetros al suroeste de donde estoy en estos momentos. Entonces ahí empieza el escaneo. Ya tenemos 13 canales TDT detectados. Ahí está el porcentaje de la búsqueda y la frecuencia que está buscando. En este caso es UHF, todo lo que es TDT. Si movemos un poco la antena o la giramos, vamos a tener menor cantidad de canales detectados. Ahorita ya detectó 39 señales de TDT. Y vamos en 18% del escaneo. Para el LNB, como ven, está en su posición normal. El plato está prácticamente vertical. Acá no hay un tema de elevación, como si lo tiene, por ejemplo, allá al frente, dos platos que tengo que están apuntando al Amazonas y otro satélite más. Ya terminó de hacer la búsqueda en la frecuencia UHF, ahorita está en la frecuencia VHF. Ha encontrado, como les repito, 39 canales TDT y va por ahora 8 canales en señal análoga o VHF. En la parte de atrás de la conexión pueden agarrar este perno de sujeción como este de aquí o alguno o este incluso. A diferencia del plato claro, yo no tengo dónde poner este cable pelado en el plato, así que he agarrado este perno para poder sujetarlo. Si no tuviera esa sujeción, el cable no captaría los canales como se debe. Ya estamos a un 80% y este es el resultado parcial de los canales captados. Muy importante que ustedes averigüen antes de hacer el apuntamiento con su plato DirecTV en qué dirección se encuentran las antenas transmisoras en su ciudad. Eso es muy importante para que hacia allá apunten el plato. Ya terminó el escaneo. Vamos a salir. Ahí está el programa Willax. Perdón, el canal Willax. 1.2. Latina. En Full HD. Latina SD. Latina SD también. Capital. RPP, que siempre es patrón de sintonía. Este canal América en señal análoga. América TV en Full HD. América en SD. Panamericana en Full HD. En SD. Panamericana también. Exitosa en Full HD. Aquí ven en la parte inferior la resolución. Caribeña, un canal musical. Radio Z con música de los 80, 70, música de recuerdo.
Canal 7 en señal análoga. Voy a subir un poquito el volumen. Canal 7 Full HD. ...7.2 TV Perú... ...7.3 TV Perú Noticias... ...7.4 Canal IP... ATV Noticias 8.1... Canal 9 análogo... 9.1 Full HD... 9.2 ATV Noticias... La tele 10.1 Canal Juvenil... Viva TV en Full HD... Top Latina Música Juvenil Full HD... Canal de la Universidad de San Martín, canal educativo 12.2, canal musical de la universidad, global en análogo y canal global en Full HD digital. Justicia TV en resolución SD, canal La Tele, señal análoga, enlace en Full HD, canal musical del enlace, JN19 Full HD, JN19 en SD, es su segunda señal, canal ATV en señal análoga, ATV Sur en señal análoga y ATV Sur en señal digital Full HD. Canal Betel en Full HD. Pixelea un poquito, es cuestión de mover un poquito la antena si se les presenta eso. Betel Plus, señal digital. Es para que capte que gira un poquito la parabólica seguramente. Ahí está Betel Plus pixeleado. Eso se debe a que hay que girar un poquito más la antena. Betel Radio. Y 41.1 canal Nuevo Tiempo en Full HD. En digital. Este es un canal sin programación, igual que este de aquí. Un canal analógico. Y ahí terminamos la lista de canales captados con la parabólica de DirecTV. Con su LNB. Todo el cable conectado. Como ven, acá hay una sección de más o menos 10 metros de cable que está conectado acá al televisor. Así que tranquilamente pueden ver que no hay mucha pérdida de señal en la longitud del cable. Y aquí comenzamos con Willax 1.1 y 1.2. Y así como les digo, esta es la relación de canales captados con la parabólica DirecTV. Así que esperemos que ustedes también puedan captar muchos canales en su ciudad. Y como les vuelvo a repetir, no olviden primero buscar dónde se encuentran las antenas transmisoras en su ciudad, para ustedes apuntar la parabólica en esa dirección. Y lo otro importante es busquen un sitio alto en el techo de su vivienda, de preferencia, para que puedan tener mejor señal que recibe la parabólica. Así como hice en un video anterior con un plato de Claro, como ustedes ven, con un plato de DirecTV también podemos ver televisión digital. Bueno, y como siempre, agradecerles por ver nuestro video.